Nosotros el miércoles tuvimos una reunión y pasó algo muy chévere, ¿verdad? Fue una revelación impresionante lo que pasó el miércoles, pero vamos a profundizar en eso que pasó el miércoles. Vamos a empezar con el libro de Deuteronomios 8, desde el versículo 1, dice: asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego hoy. Entonces vivirás y te multiplicarás y entrarás en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados y la poseerás. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si de verdad obedecerías sus mandatos. Sí, te humilló, permitiendo que pasaras hambre, y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Pero vamos a hacer un énfasis en el versículo 2. Dice: recuerda cómo el Señor, tu Dios, te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba. Ya habíamos hablado de la prueba, ¿cierto? De las situaciones que vienen para probarnos. Así como se prueba el oro, como se prueba la plata, así mismo nosotros necesitamos ser probados. Entonces el Señor dice que probó al pueblo. ¿Y para qué lo probó? Para averiguar tu carácter, para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Por eso es que vino la prueba, ¿cierto? Pero luego también Dios tiene otras maneras de probarnos, y vamos a ver una de ellas ahí mismo, en el libro de Deuteronomio capítulo 13. Capítulo 13, Deuteronomio 13. Supongamos que en medio de ti hay profetas, o aquellos que tienen sueños sobre el futuro, y te prometen señales o milagros. De nuevo, supongamos que en medio de ti hay profetas o aquellos que tienen sueños sobre el futuro y te prometen señales o milagros. Y resulta que esas señales o milagros se cumplen. Si de pronto ellos dicen: ven, rindamos culto a otros dioses, dioses que hasta entonces no conocías, no los escuches. No los escuches. Vamos a ver por qué no debes escuchar a esos profetas, que es verdad lo que están diciendo, porque el Señor lo dice, que pasa lo que ellos profetizan, pasa. Pero resulta que ese profeta o esa persona te lleva a adorar a otro Dios. No los escuches. El Señor tu Dios te está probando. El Señor tu Dios te está. ¿Y cómo lo está probando? En el desierto los probó, ¿verdad? ¿Para qué? Para ver su corazón. Porque nuestro problema está ¿en dónde? En el corazón. Por eso cantábamos que el sembrador salió para sembrar la semilla santa en cada corazón. En cada corazón. La semilla santa es la palabra. Van a haber personas que van a hablar como si de verdad estuvieran transmitiendo el mensaje de Dios, pero no es verdad. Estas personas sí adivinaron el sueño, la visión, fue verdad, pasó, fue verdad, pasó algo, y entonces nos impresionó, fuimos impresionados por lo que dijo, creemos que esa persona tiene un don. Mentira, es el Señor que permitió que esa persona profetizara y tuviera una visión para probar a quién. A ver si tu corazón es leal para con Dios. Que tu corazón no se deje impresionar por lo que te digan o por las señales que hagan, sino que tu corazón esté atento ¿a quién? A la palabra, que es el Señor. La palabra que es el Señor, y ya vamos a ver por qué.
Entonces dice, ven, rindamos culto a otros dioses, dioses que hasta entonces no conocías, no los escuches. El Señor tu Dios te está probando para ver si realmente lo amas con todo el corazón y con toda el alma. El Señor te está probando a ver si tú lo amas y cómo lo amas. Amén. Entonces no nos dejemos impresionar. Lo único que nos tiene que impresionar que es el mensaje del Evangelio de Cristo. Eso sí nos debe impresionar. Y tenemos que permanecer sumergidos como lo dice la Escritura. Vamos a ir ahí mismo en Deuteronomio, en el capítulo, oh Señor Jesús. Capítulo 18, 9. Vamos a leer del 9 al 14. El Señor le dice al pueblo, ¿ya lo tienen? 18, Deuteronomio 18, del 9 al 14. Dice, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven allí. Por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, ni la hechicería, ni que haga interpretación de agüeros, ni se mezcle en brujerías, ni haga conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como medium o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. Cualquiera que practique esas cosas es detestable a los ojos del Señor. Precisamente porque las otras naciones hicieron esas cosas detestables, el Señor tu Dios las expulsará de tu paso. Sin embargo, tú debes ser intachable delante del Señor tu Dios. Las naciones que estás por desplazar consultan a los adivinos y a los hechiceros, pero el Señor tu Dios te prohíbe hacer esas cosas. El Señor tu Dios te prohíbe hacer esas cosas. Tú, en cambio, mantente intachable. Y hoy vemos cuántas personas, porque tienen cualquier situación, consultan a los brujos, a los adivinos, porque dicen que creen, pero de los labios, su corazón está en otro lugar. Su corazón está viendo cómo solucionarlo todo, porque de verdad no cree. Es mentira. Y tu corazón te engaña y te lleva a hacer lo que no debes hacer. Por eso Jeremías dijo que cuán perverso y engañoso era el corazón del hombre. El principal problema es nuestro corazón. Entonces Dios dice que no vayas a estos lugares porque es detestable delante del Señor. Detestable delante del Señor. En cambio, confía en el Señor tu Dios. Seguimos en el 15. Moisés siguió diciendo, el Señor tu Dios les levantará un profeta como yo de entre sus hermanos israelitas. A él tendrán que escucharlo. ¿A quién? Al profeta que Dios levante. A él tendrán que escucharlo. Pues eso fue lo que ustedes le pidieron al Señor su Dios cuando estaban reunidos al pie del monte Sinaí. Dijeron, no queremos oír nunca más la voz del Señor nuestro Dios, ni ver este fuego ardiente, porque moriremos. Cuando estuvieron en la falda del monte tuvieron miedo porque Dios es un fuego ardiente. ¿Qué dice Hebreos? Es un fuego que consume. Y ellos tuvieron miedo porque si se quedaban delante del fuego a causa de sus pecados, iban a morir. Entonces pidieron que Dios hablara a través de Moisés. Y aquí Dios le dice, bueno, de aquí en adelante les voy a levantar un profeta de medio de sus hermanos. Y ese profeta, su misión es transmitir la palabra pura del Señor. Entonces el Señor me dijo,
lo que el pueblo dice es cierto. Levantaré un profeta como tú de entre sus hermanos israelitas. Pondré mis palabras en su boca y él dirá al pueblo todo lo que yo le ordene. ¿Qué tiene que hacer ese profeta? Decirle, transmitirle al pueblo todo lo que el Señor ordene. Y eso, cuando dice todo lo que el Señor ordene, no importa si a la persona le gusta o no le gusta. La misión o función del profeta es transmitir la palabra pura. Ay, que esto no me parece, no me gusta, pero si está escrito, no importa que no te parezca. Está escrito. Y como está escrito, así es. Como el Señor dijo que es, así es. ¿Quién es el hombre para intentar hacer algo superior a Dios? No puede. No puede. O cambiar algo que Dios determinó. Eso no se puede. Por más que yo quiera llenar un lugar, Dios no nos llamó para llenar lugares, sino para transmitir la palabra. Acepten o no la acepten. ¿Qué hicieron los profetas? ¿Qué hizo Isaías? Transmitió la palabra. ¿Qué hizo Jeremías? Transmitió la palabra. Y a causa de transmitir la palabra, los abofeteaban, los insultaban, los metieron presos. A Jeremías lo abofeteó el sumo sacerdote de esa época, porque no les gustaba la palabra, porque su corazón estaba en otro asunto, buscando otras cosas. Oh Señor Jesús. Entonces el Señor prohíbe rotundamente que consultemos a los brujos, hechiceros, los medios, o que hagamos esas prácticas, porque Él levantará profeta de en medio de nosotros. Y ese profeta debe indicarle al pueblo qué debe y cómo se debe hacer. Vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 8. Vamos a leer desde el 16. Isaías 8, desde el 16. Ya lo tienen. Dice: preserva las enseñanzas de Dios. Confía sus instrucciones a quienes me siguen. Yo esperaré al Señor. ¿Cuántos esperan? Amén. Yo esperaré al Señor, que se ha apartado de los descendientes de Jacob. Pondré mi esperanza en Él. Yo y los hijos que el Señor me ha dado serviremos como señales y advertencias a Israel de parte del Señor de los ejércitos celestiales, quien habita en su templo en el monte Sión. Tal vez alguien les diga, ojo, tal vez alguien les diga: preguntemos a los médiums y a los que consultan los espíritus de los muertos. Con sus susurros y balbuceos nos dirán qué debemos hacer, oh Señor Jesús. Tal vez alguien te diga: ven, vamos a consultar a los muertos, vamos donde los médiums para saber qué debemos hacer. ¿Qué responde el Señor? ¿Pero acaso no debería el pueblo pedirle a Dios que lo guíe? ¿No debería el pueblo pedirle a Dios que lo guíe? ¿Deberían los vivos buscar orientación de los muertos? Busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. Así la persona se autoproclame profeta, así se autoproclame apóstol o pastor. Si esa persona contradice lo que está escrito en la palabra, no es de parte de Dios, sino que está en completa oscuridad. Quienes contradicen la palabra están en completa oscuridad. Y esto incluye a ancianos, pastores, profetas, maestros, evangelistas. Todos los que contradigan la palabra del Señor están en completa oscuridad. Y está escrito y quedó registrado. En la versión que quieras leer lo dice.
porque en este punto no hay ningún tipo de confusión. Todo el que contradice la palabra de Dios está en completa oscuridad. ¿Y sabes qué es lo peor? Que cuando una persona empieza a hablar y tiene el don de la elocuencia, y tal vez crea que está hablando por Dios, tal vez lo crea, pero cuando tú te sumerges, por eso la importancia de que yo quiero ir a un lugar, y lo importante no es tanto ir a un lugar, es el altar familiar primero. Leer la palabra en tu casa, que la palabra te nutra directamente. La tenemos, solo hay que tenerla, tomarla. Y la misma palabra es la que nos guía. Porque Jesús dijo que las palabras que él había hablado son espíritu y son vida. La palabra es superior a cualquier hombre. La palabra es superior. Y aquí está todo. De tal forma que, ¿cómo nos van a engañar? No se engañan cuando no tenemos la palabra. De pronto la tienes físicamente allá en tu casa, pero no la tienes en tu corazón. Y ese es el problema. Cuando la palabra no está en tu corazón, fácilmente eres engañado. ¿Y sabe qué dice Santiago? Eres como una ola del mar arrastrada por los vientos de aquí para allá. Porque no hay un cimiento. La palabra es el cimiento. El hombre sabio, ¿dónde construyó su casa? Sobre la roca. El necio, ¿dónde la construye? En la arena. Ilusión, vanidad, riquezas. Eso es arena. Pero la principal piedra es la palabra, Cristo. Y el verbo se hizo hombre. La palabra se hizo hombre. Y tenemos la palabra. Por eso Dios sí levanta profetas. Yo creo que hay profetas hoy. Pero la única forma de discernir quién es profeta es teniendo la palabra. Porque solamente así podremos juzgar quién habla por Dios y quién no habla por Dios. No hay otra manera de saber quién habla por Dios. No la hay. Oh Señor Jesús. Hubo un hombre, y esto lo tocamos el miércoles, y vamos a leer el libro de Reyes. Desde capítulo 22 de Primera de Reyes, y ahí vamos a encontrar desde el versículo 10 y vamos a hacer un contexto de lo que dice ahí. El rey Josafat y el rey Acaz se unieron y el rey Acaz le dice a Josafat, ¿irías conmigo a luchar? Y el rey Josafat le dice, claro que sí, mi ejército es tu ejército, pero no consultaron al Señor. Solo que Josafat le dijo a Acaz, ¿hay algún profeta del Señor entre estos profetas? Mira que allá habían unos profetas. Pero Josafat supo identificar que no eran profetas de Dios. Habían profetas, pero Josafat supo identificar que no eran profetas del Señor. Entonces, para entenderlo bien, mejor leámoslo. Dice, capítulo 22, versículo 1, dice, durante 3 años no hubo guerra entre Aram e Israel, pero el tercer año, el rey Josafat de Judá fue a visitar a Acaz, rey de Israel. Durante la visita, el rey de Israel dijo a sus funcionarios, ¿se dan cuenta de que la ciudad de Ramot de Galat nos pertenece? Sin embargo, no hemos hecho nada por recuperarla de manos del rey de Aram. Entonces se dirigió a Josafat y le preguntó, ¿saldrás conmigo a la batalla para recuperar Ramot de Galat? Por supuesto, contestó Josafat al rey de Israel. Tú y yo somos como uno solo. Mis tropas son tus tropas y mis caballos son tus caballos. Entonces agregó, pero primero averigüemos qué dice el Señor. ¿Ves quién fue el que dijo primero averigüemos qué dice el Señor? Josafat. Pero cuando tú lees la historia de Josafat, vas a donde habla específicamente de Josafat, dice que era un rey conforme al corazón del Señor, que procuraba hacer lo recto delante de Dios. Por eso él dice, no, yo voy, pero primero averigüemos qué dice el Señor. Así que el rey de Israel convocó a los profetas, unos 400 en total, y les preguntó, ¿debo ir a pelear contra Ramón de Galat o desistir? Todos ellos contestaron, sí, adelante, el Señor dará
la victoria al rey. Pero Josafat preguntó, ¿acaso no hay también un profeta del Señor aquí? Oh Señor Jesús. Cuando tú procuras andar conforme a lo que Dios dice, sabes, eran 400 profetas y Josafat supo que no había uno solo de parte del Señor. Mas sin embargo la Biblia les llama profetas. Quedó registrado que eran 400 profetas. ¿Y qué profetizaban? Claro, ve que vas a ganar. Pero Josafat dijo, no hay uno solo, oh Señor Jesús. Debemos hacerle la misma pregunta. El rey de Israel contestó a Josafat, hay un hombre más que podría consultar al Señor por nosotros, pero lo detesto. Nunca me profetiza nada bueno, solo desgracias. Se llama Micaías, hijo de Imla. ¿Ves? No le gustaba la palabra del Señor. Él quería palabras que confortaran su alma, que lo dejaran ser como Él es. Pero la palabra se opone a la carne, porque la palabra es espíritu y nosotros somos carnales. Por eso la carne se opone al espíritu. La carne le gusta escuchar, bonito, está bien lo que estás haciendo, sigue así, no pasa nada. Oh Señor Jesús. Un rey no debería hablar de esa manera, respondió Josafat. Escuchemos lo que tenga que decir, de modo que el rey de Israel llamó a uno de sus funcionarios y le dijo, rápido, trae a Micaías, hijo de Imla. Bueno, ahora va a aparecer el profeta. El rey Acab de Israel y Josafat, rey de Judá, vestido con sus vestiduras reales, estaban sentados en sus respectivos tronos en el campo de trillar que está cerca de la puerta de Samaria. Todos los profetas de Acab profetizaban allí, delante de ellos. Uno de los profetas llamado Sedequías, hijo de Kenana, hizo unos cuernos de hierro y proclamó, esto dice el Señor. Ojo, ese estaba dentro de los 400 profetas y ¿qué dice? Esto dice el Señor. Pero Josafat tuvo discernimiento y dijo, pero es que estos 400 no hay ninguno que sea del Señor. Mas sin embargo, este está diciendo, esto dice ¿quién? El Señor. O sea, es como si él de verdad creyera que el Espíritu de Dios está en él. Esto dice el Señor, con estos cuernos cornearás a los arameos hasta matarlos. Todos los demás profetas estaban de acuerdo. ¿Ves? Todos estaban de acuerdo. Sí, decían, sube a Ramón de Galat y saldrás vencedor, porque el Señor dará la victoria al rey. Otra vez dicen que el Señor dará la victoria al rey. ¿Cuántos se van a acercar a ti haciéndote creer que son profetas de Dios, que son varones de Dios, pastores, ancianos o maestros, y se van a acercar para hacerte creer que son de parte de Dios? Y somos engañados, pero porque no tenemos discernimiento, el conocimiento de la verdad. Mientras tanto, el mensajero que había ido a buscar a Micaías le dijo, mira, todos los profetas le prometen victoria al rey. Ponte tú también de acuerdo con ellos y asegúrale que saldrá vencedor. Ponte de acuerdo con aquellos profetas para que le asegures al rey que va a salir vencedor. ¿Por qué? Porque eso era lo que el rey quería escuchar. Entonces, ¿qué clase de persona eres tú? ¿Eres Josafat o eres Acaz? El Acaz que quiere oír lo que él quiere, no le interesa la palabra. ¿O es Josafat que quiere, que desea el mensaje del Señor? Pero Micaías respondió, tan cierto como que el Señor vive, solo diré lo que el Señor me indique. ¿Ves? Un profeta del Señor no le importa si es un rey, si es rico, si es pobre, no le importa. No le importa si va a venir a reunirse, si no va a venir a reunirse. Lo que tiene que hacer es transmitir la palabra. Le guste
o no le guste al rey. Debe transmitir la palabra, porque alguien superior al rey lo envió. Oh Señor Jesús. Cuando Micaías se presentó ante el rey, Acab le preguntó: Micaías, ¿debemos ir a pelear contra Ramón de Galat o desistir? Micaías le respondió con sarcasmo. Ojo, con sarcasmo. Sí, sube, saldrá vencedor, porque el Señor dará la victoria al rey. Pero el rey le respondió con dureza: ¿cuántas veces tengo que exigirte que solo me digas la verdad cuando hables de parte del Señor? Entonces Micaías le dijo: en una visión, oh Señor, vi a todo Israel disperso por los montes como ovejas sin pastor, y el Señor dijo: han matado a su amo, envíalos a sus casas en paz. ¿No te dije?, exclamó el rey de Israel a Josafat, nunca me profetiza otra cosa que desgracias. Ya viene a decir que hay que hacer esto, que hay que hacer aquello, que hay que dejar de comer esto, que hay que dejar... Porque a la carne no le gusta, porque la carne se acostumbró al mundo. ¿Ves? No le gusta la palabra de Dios. Micaías continuó diciendo: escucha lo que dice el Señor. Vi al Señor sentado en su trono, rodeado por todos los ejércitos del cielo, a su derecha y a su izquierda. Entonces el Señor dijo: ¿quién puede seducir a Acab para que vaya a pelear contra Ramón de Galat y lo maten? ¿Quiénes estaban rodeando al Señor? No, eso es al rey. Aquí en la visión que está viendo Micaías, dice que vio al Señor sentado en su trono. ¿Quién lo rodeaba en su trono? Los ejércitos. Y el Señor, ¿qué preguntó? ¿Quién puede seducir a Acab para que vaya a pelear contra Ramón de Galat y lo maten? O sea, el Señor ya había dictado sentencia contra Acab. ¿Ves? Hubo muchas sugerencias, hasta que finalmente un espíritu se acercó al Señor y dijo: yo puedo hacerlo. Un espíritu se acercó y dijo: yo puedo hacerlo. Pero mira cómo lo va a hacer. Mira cómo lo va a hacer. ¿Cómo lo harás?, preguntó el Señor. El espíritu contestó: saldré e inspiraré a todos los profetas de acá para que hablen mentiras. ¿Quién es el que Dios envía a tu vida? Él lo envía a ti para seducirte con la misma palabra, que la transforma, la tergiversa, la maquillan para que te parezca agradable y sigas en tu perversidad y tú crees que estás sirviendo a Dios. Oh Señor Jesús. Entonces ese espíritu dijo: yo seré mentira en la boca de esos profetas. Lo mismo pasó en el huerto de Edén. La serpiente engañó a Eva. En Job capítulo 1 dice que estaban todos los hijos del Señor delante del trono, entre los cuales estaba Satanás, padre de mentira, dijo Jesús. ¿Quién es el padre de mentira? Satanás. Entonces este espíritu, saquemos la conclusión, ¿quién era? Digo, yo voy y seré mentira en la boca de los profetas. Los inspiraré para que hablen mentira. ¿Ya ves? Tendrás éxito, dijo el Señor. Adelante, hazlo. Dios le dio a ese espíritu la potestad, le dio el permiso de que ve y hazlo. De tal forma que no va a llegar un falso profeta a tu vida si no es permitido por el Señor. ¿Ves? Todo es permitido por el Señor. Lo mismo pasó con Job cuando Satanás le dijo: vengo de rodear toda la tierra, y Dios le dijo: ¿no has visto a mi siervo Job? Él le dijo: pero toca lo que él tiene. Y Dios le dice a Satanás: ven, pero no toque su vida. Porque así es, ningún ángel, ninguna potestad, ningún espíritu puede llegar a tu vida, a mi vida, si Dios no se lo permite. ¿Cómo sucede aquí? Oh Señor Jesús.
Así que como ves, el Señor ha puesto un espíritu de mentira. ¿Quién puso ese espíritu de mentira? El Señor. En la boca de todos tus profetas, porque el Señor ha dictado tu condena. El Señor ha dictado tu condena. Entonces, debemos meditar qué es lo que estamos escuchando y a quién estamos escuchando. ¿Quién nos está llevando a hacer lo que ya la Biblia dice que no hagas? En todo, en todo, en todo, en todo. ¿Cuántos profetas eran? 400 profetas. ¿Y qué dijo? El Señor me ha dicho. Ahora, por si fuera poco, cuando Micaías termina la profecía, mira lo que va a pasar. Entonces Sedequías, hijo de Kenana, ¿te acuerdas el de los cuernos? Con estos cuernos cornearás, ¿sí? Dice, hijo de Kenana, se acercó a Micaías y le dio una bofetada. ¿Desde cuándo el Espíritu del Señor salió de mí para hablarte a ti? Le reclamó. Y Micaías le contestó, ya lo sabrás, cuando estés tratando de esconderte en algún cuarto secreto. ¿Ves? Esa persona, ese falso profeta, ¿ves? Creía que el Espíritu del Señor estaba en él. Él creía que el Espíritu del Señor estaba en él y que él hablaba por el Espíritu de Dios. Por eso dice, ¿desde cuándo el Espíritu de Dios salió de mí para meterse en ti? Oh Señor Jesús. Entonces, Dios nos prueba también de esa manera, enviándonos personas que con astucia emplean las artimañas del engaño, como dice la palabra. Vamos a ir al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 32. Vamos a leer desde el 24 hasta el 31 de Segunda de Crónicas. Ya lo tienen. Dice, por ese tiempo Ezequías se enfermó gravemente, así que oró al Señor, quien lo sanó y le dio una señal milagrosa. Pero Ezequías no respondió de manera adecuada a la bondad que había sido mostrada y se volvió orgulloso. Por eso el enojo del Señor vino contra él y contra Judá y Jerusalén. Entonces Ezequías se humilló y se arrepintió de su soberbia junto con el pueblo de Jerusalén, de modo que el enojo del Señor no cayó sobre ellos durante la vida de Ezequías. Ezequías era muy rico y altamente honrado. Construyó edificios especiales para guardar sus tesoros, plata, oro, piedras preciosas y especias, así como los escudos y otros objetos de valor. También construyó muchos depósitos para su grano, vino nuevo y aceite de oliva, e hizo muchos establos para su ganado, corrales, para sus rebaños de ovejas y cabras. Construyó muchas ciudades y adquirió enormes rebaños y manadas, porque Dios le había dado grandes riquezas. Bloqueó el manantial de la parte de Gihón y condujo el agua por un túnel hasta la parte occidental de la ciudad de David, de modo que tuvo éxito en todo lo que hizo. Sin embargo, cuando llegaron embajadores de Babilonia para preguntar por los sorprendentes acontecimientos que habían ocurrido en la tierra, Dios se apartó de Ezequías. Dios se apartó. ¿Por qué? Para ponerlo a prueba. Dios se aparta para ponerte a prueba y ver qué realmente había en donde, porque allí está todo el corazón. Entonces Dios se aparta. Si vemos la historia de este rey, también fue un hombre conforme al corazón de Dios. Quitó los altares dedicados a la diosa Acera, a Baal, quitó el culto pagano, restauró el altar, reconstruyó el templo que ya había sido dañado.
y ofrecía sacrificios. Cuando Senaquerib, el rey de Asiria, llegó para tomar Jerusalén, él clamó al Señor y Dios lo salvó. Envió a su ángel y mató a los asirios. Él no tuvo que luchar porque clamó. Luego le da una enfermedad en el pie y Dios le dice a través del profeta Isaías que ya iba a morir de esa enfermedad. Pon tus asuntos en orden porque vas a morir. Y él viene llorando, le dice al Señor que por qué, que él había sido bueno, que él había tratado de andar conforme a sus mandamientos. ¿Y qué dice la Biblia? Que Dios vio sus lágrimas. ¿Qué dice el Salmo? Que Dios ha contado todas nuestras lágrimas y la tiene dentro de un frasco y las tiene escritas cada una en su libro. Cada lágrima que hemos derramado, Dios las tiene. Eso está escrito. Entonces Ezequías lloró amargamente delante y Dios escuchó y vio sus lágrimas. Por eso dice que en ese tiempo Ezequías enfermó gravemente, así que oró al Señor, quien lo sanó y le dio una señal milagrosa. ¿Cuál fue la señal? Que se adelantara, no, que se retrocediera el reloj de acá, el reloj solar, y el reloj solar se atrasó, porque él dijo, fácil cosa es que se adelante, mejor que se atrase. Por eso dice, esa es la señal milagrosa. O sea que Ezequías experimentó el poder de Dios. Ezequías tuvo milagros. ¿Quién tiene un milagro de eso? ¿Qué debe suceder para que la sombra del reloj solar se atrase? Que la tierra deje de girar. Gire al revés. 15 grados, giró la tierra al revés. Milagro impresionante. Y se lo hizo a él. Pero ¿qué pasó cuando lo sanó? Se volvió orgulloso. ¿Qué pasa cuando Dios responde a nuestra oración y estamos bien? Nos apartamos del Señor. Nos olvidamos del Señor. Porque creemos que estamos bien. No estamos bien. Creemos que estamos bien, pero no estamos bien. Eso pasó con Ezequías. Y el Señor lo reprendió y tuvo que humillarse y arrepentirse de su soberbia. Luego el Señor se aparta para probar el corazón de Ezequías. Esa es otra manera de probarlo. Ya vimos que nos manda profetas. Y Él deja que se levanten esos profetas y hablen y digan y que hasta sus señales se cumplan. Pero si nos desvían de la palabra, eso no es un profeta de Dios. ¿Lo permite el Señor? Sí. Pero no es un profeta. Así se diga profeta. Oh Señor Jesús. Entonces, en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1. ¿Qué dice Hebreos 1, versículo 1? Dice 1:1. Hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. ¿La clave dónde está? En la palabra, que es el Hijo, porque se hizo carne. Y no entienden ese misterio muchas personas. No saben que pueden tener contacto directo con el Hijo. ¿Dónde? En la palabra. No iba buscando nombre de la. Oh Señor Jesús. Entonces Dios en el pasado nos habló, le habló a nuestros antepasados por medio de ¿quién? De los profetas. Y hoy nos habla por medio de ¿quién? De su Hijo. De su Hijo. Oh Señor Jesús. Vamos a ir al libro de Pedro, segunda de Pedro, desde el 18, 1:18, segunda de Pedro, 1:18. ¿Ya lo tienen? Dice, nosotros mismos oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con Él en el Monte Santo.
Debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Oh Señor Jesús. Debido a esa experiencia que ellos estuvieron en el Monte Santo, confían aún más en ese mensaje que proclamaron, ¿quiénes? Los profetas. Y cuando dice que proclamaron los profetas, está hablando del pasado. En el mensaje que proclamaron, no que están proclamando o que van a proclamar, no, que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron. ¿Quiénes deben prestar atención? ¿A qué tenemos que prestar atención? A lo que escribieron los profetas. Tenemos que poner mucha atención a lo que escribieron en pasado. Escribieron, no están escribiendo, van a escribir. No dice eso. Dice escribieron, pasado. Porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille. Tenemos que meditar en esa palabra hasta que la luz resplandezca en nosotros. ¿Y quién es la luz? La estrella de la mañana. Es Cristo. Por eso tenemos que ir a los profetas. ¿Pero cuáles profetas? ¿A los que hoy se autoproclaman profetas? No, a los que escribieron pasado, o sea, Antiguo Testamento. La palabra profética más segura, dice la Reina Valera. ¿Cuál es la palabra profética más segura? El Antiguo Testamento. ¿Qué dijo? ¿Qué testimonio dio Jesús de Juan en el capítulo 5 del libro de Juan? Dice, Juan el Bautista vino como una luz y ustedes se refugiaron en la luz. Porque Juan hablaba preparando el camino, era como una luz. Juan el Bautista. Y ustedes, vamos a leerlo para no lo busquen, yo lo leo rapidito para tenerlo más claro. Eso está en Juan 5. Vamos a leerlo rápidamente. Dice en el libro de Juan capítulo 5, desde el 24. Les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje, todos los que escuchan y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de muerte a la vida. Y les aseguro que se acerca el tiempo. De hecho, ya ha llegado cuando los muertos oirán mi voz y la voz del Hijo de Dios, y los que escuchen vivirán. El Padre tiene vida en sí mismo y le ha entregado a su Hijo ese mismo poder de dar vida. Y le ha dado autoridad para juzgar a todos, porque es el Hijo del Hombre. No se sorprendan tanto, ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios, resucitarán, los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna, y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, juzgo según Dios me indica. Por lo tanto, mi juicio es justo, porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía. Si yo diera testimonio en mi propio favor, mi testimonio no sería válido. Pero hay otro que también da testimonio de mí, y les aseguro que todo lo que dice acerca de mí es verdad. De hecho, ustedes enviaron a sus hombres para que escucharan ¿a quién? A Juan el Bautista. Y el testimonio que él dio acerca de mí fue cierto. Por supuesto, no necesito testigos humanos, pero digo estas cosas para que ustedes sean salvos. Juan era como una lámpara, ¿ves? Juan era como una lámpara que ardía y brillaba, y ustedes se entusiasmaron con su mensaje durante un tiempo, ¿ves? ¿Y quién era Juan? El Elías que había de venir, el que iba a preparar el camino. ¿Y qué hicieron los principales de esa época, o los judíos? Se regocijaron un momentico en la luz de Juan, en la palabra que salía de la boca de Juan. Y eso es lo que nos dice el apóstol. Vamos a los profetas, leamos los profetas, porque la palabra profética
Es como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas. ¿Ves? Tienen que entender, tenemos que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas. Porque no era que el profeta tenía el don, no era que el profeta sabía mucho, no era que tenía un conocimiento, era que el Espíritu de Dios estaba allí con el profeta. Ni por iniciativa humana, al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Y Álvaro, ayúdame con Juan, primera de Juan, capítulo 5, pero en la Reina Valera. Primera de Juan. Sí, capítulo 5, 9. Sí, en la versión Reina Valera. Yo voy a leer mientras tú encuentras esta versión, dice: ya que creemos el testimonio humano, sin duda alguna podemos creer el testimonio de más valor que proviene de Dios. Y Dios ha dado testimonio acerca de su Hijo. Todo el que cree en el Hijo de Dios sabe en su corazón que este testimonio es verdadero. ¿Cómo dice en la Reina Valera? Primera de Juan 5, 9. 9 y 10. Dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios lo ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Oh Señor Jesús. Entonces, en este lugar no se va a escuchar ningún testimonio de hombre. Que yo fui, que yo hice, que Dios me sacó de esto, que Dios me sacó de aquello. Y he escuchado muchos y a veces parece que hay como una competencia a ver quién fue el más malo. Y el testimonio mío no te va a edificar a ti, porque esa es mi experiencia con Dios. Lo que te va a edificar es el testimonio de ¿quién? De Cristo. ¿Qué dijo? Mayor es el testimonio de Dios. Si yo presento mi testimonio, mayor es el testimonio de Dios que me llamó, que me salvó. ¿Cuál es el testimonio de Dios? Su Hijo, que lo dio por mí y por ti. No hay un testimonio mayor que la cruz, no la hay. Como decía el himno, No hay un testimonio. Tus clavos fueron traspasados por mí en la cruz. Fuiste, te laceraron por mí, pensando en mí. Entonces no hay un mayor testimonio. Por eso en este lugar, si Dios llega a poner a otra persona aquí, no va a transmitir su testimonio. Que tuvo una vida cruel, que no. El testimonio es Cristo. Es Cristo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Vamos a ir a Apocalipsis. Apocalipsis 19. 19, 9 y 10. Y el ángel me dijo: escribe esto: benditos son los que están invitados a la cena de la boda del Cordero. Y añadió: estas palabras son verdaderas, que provienen de Dios. Entonces me postré a sus pies para adorarlo, pero me dijo: no me adores a mí. Yo soy un siervo de Dios, como tú y tus hermanos que dan testimonio de su fe en Jesús. Adora únicamente a Dios, porque la esencia de la profecía es dar testimonio, es dar un claro testimonio de quién. Entonces, ¿cuál es la esencia de la profecía? ¿Cuál es la esencia de yo pararme aquí y trazar un mensaje? ¿Cuál debe ser la esencia? Jesús, la palabra.
¿Qué le dijo el ángel a Juan cuando Juan se intentó postrar delante del ángel? Y tenía razón para postrarse. Vio a alguien superior a él, vio su fuerza, su poder, su resplandor. Mas sin embargo el ángel le dijo: no te postres, no me adores, porque yo soy también un siervo. Si alguien que puede hablar y tiene poder mayor que nosotros, un ángel, le dijo a Juan: ¿tú para qué te vas a postrar ante cosas inanimadas? ¿Por qué lo haces? Porque vas en contra de lo que dice la palabra. ¿Y qué pasa con los que están en contra de la palabra? Lo leímos ahorita en Isaías: están en completa oscuridad, no saben lo que adoran. Si un ángel, entendamos, si un ángel se te presenta y tú te postras, si ese ángel viene de parte de Dios, debe levantarte y decirte: no lo hagas. Pero si ese ángel no te dice no lo hagas, entonces no viene de parte de Dios. ¿Ves? ¿Quién le dijo en el desierto a Jesús: póstrate, adórame, y todo esto te daré? Es que la Biblia lo tiene todo. Todo está en la Biblia. Ahora, vamos al punto clave aquí. Por un lado, ¿qué debe transmitir el profeta de Dios? El testimonio de Jesús. Como lo dice aquí, la esencia de la profecía es dar un claro testimonio ¿de quién? ¿De Jorge? ¿De lo que vivió Jorge? ¿De lo que le pasó a Jorge antes de conocer a Dios? No, podemos compartirlo en una conversación casual, pero no en la iglesia. El apóstol Pablo en el capítulo 14 de Primera de Corintios dijo que en la iglesia prefería hablar 5 palabras con el entendimiento que 10,000 palabras en lengua. Porque la profecía es para edificar a la iglesia, para reconfortar a los santos, para fortalecer la fe de los oyentes. Oh Señor Jesús. Pero aquí dice: no me adores a mí. Yo soy un siervo de Dios como tú y tus hermanos, que dan testimonio de su fe en Jesús. Sus hermanos que dan testimonio de la fe en Jesús. No nos olvidemos esa partecita. Ahora vamos a ir al 22, pero teniendo en cuenta de quiénes son los hermanos de Juan. 22:8, Apocalipsis 22:8, ahí mismo, a la vuelta. Ya lo tienen. Y terminamos aquí, dice: yo, Juan, soy el que vio y oyó todas estas cosas. Cuando las oí, las vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me las mostró. Pero él dijo: no me adores a mí. Yo soy un siervo de Dios, tal como tú y tus hermanos. ¿Quiénes? Los profetas. Pero acá dice: tus hermanos que dan testimonio de su fe en Jesús. ¿Qué hicieron los profetas? Dieron testimonio de su fe en ¿quién? En Jesús. Porque toda la profecía apuntaba ¿a quién? A Jesús. Entonces, en el capítulo 19 dice: yo también soy siervo de Dios como tú y tus hermanos que dan testimonio de su fe en Jesús. Y acá dice: no me adores a mí. Yo soy un siervo de Dios tal como tú y tus hermanos los profetas. Al igual que todos los que obedecen lo que está escrito en este libro, únicamente adora a Dios. Oh Señor Jesús. Entonces queda claro cuál es la esencia de la palabra profética. ¿Cuál debe ser la esencia del mensaje que transmitimos? La palabra. No que a mí me pasó, yo viví, yo hice, no. Y si viene alguien de parte de Dios, pero te dice: ven, vamos y adoremos este muñeco o esta piedra o lo que sea, y se pudo haber cumplido en su vida lo que sea, pero te va a engañar. Te va a engañar y te va a llevar a hacer lo que la palabra dice que no hagas. Pero es que han pasado cosas y hemos visto, pero no vayas. Porque ¿quién permite que pasen esas cosas? Dios. ¿Para qué? Para probar tu corazón. Si de verdad amas al Señor o no lo amas. Amar al Señor es decir, amo al Señor. Aquí dice: y todos los que obedecen, vamos a leerlo y terminamos, dice: yo soy siervo de Dios tal como tú y tus hermanos los profetas, al igual que todos los que obedecen. Al igual que todos los que obedecen.
Entonces, concluimos que, por un lado, el tema principal de la profecía o de hablar a las personas es trazar el evangelio, el mensaje de Jesús. Pero por otro lado, la obediencia es la llave para entrar en el reino y vivir, experimentar el reino de Dios aquí en la tierra. Amén. Jesucristo es el Señor. Muchas bendiciones para todos. Amén.